Ok. Ujú. Todavía no se transmite, ¿verdad? ¿Ya se transmite, está transmitiendo? Empecé a transmitir, pero no se escucha nada de lo que ustedes están hablando hasta que me lo indiquen, ¿sale? Ok. Comenzamos ya, entonces, Mine. ¿Comenzamos? Ujú. Ok, bien. Entonces vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a la línea de epistemología y filosofía de la mente, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Le damos la bienvenida a todas las asistentes aquí que estamos en esta plataforma de Zoom y también a quienes estén escuchando en las redes sociales y de YouTube y de Facebook, entre otras. Bien, vamos a iniciar y antes que nada, pues bienvenida Melanie, muchísimas gracias por estar con nosotras, ¿sí? Y también a la doctora Cecilia por haber aceptado ser comentarista de Melanie. Voy a hacer una presentación, ¿sí? De la semblanza de Melanie y me voy a permitir leer sobre ella. Bueno, Melanie de San Juan González Torres es licenciada, maestra y doctora en filosofía. Sus intereses académicos giran en torno a la epistemología, la filosofía del lenguaje, la teoría de la argumentación y la didáctica filosófica. Ha trabajado como docente en el nivel medio superior y superior de México, así como la capacitación de profesor llano. Entre sus publicaciones es autora para el Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, autora del artículo Pensamiento Crítico y algunas vinculaciones filosóficas en la primera Escuela Internacional de Posgrado en Educación, Tradiciones y Horizontes de la Formación Docente y el Pensamiento Crítico. Coautora del artículo Los filósofos y los profesores de filosofía en el estado de Guanajuato, en Vargas Gabriel, la situación de la filosofía en educación media superior. Bienvenida, Melanie, y el título de esta presentación le hacemos ahora sí que a Melanie que pues de inicio. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos también a todos aquellos que nos están registrando a través de esta plataforma. Bien, voy a empezar esta conversación, este diálogo, con una situación que puede plantear varias preguntas. Es una situación cotidiana, quizás nos hemos visto en alguna de ellas o la podemos comprender muy cotidianamente. Imaginemos que en una cafetería dos personas están dialogando. Dice una: oye Francisco, hace meses que trabajo intensamente y acabo de descubrir que nunca me hiciste el favor de regresar el libro a la biblioteca y por eso tengo una deuda grande, además de que no obtendré rápido la constancia de no adeudo que me urge. Responde a su vez: Luisa, pensé que te había dicho que no había podido encontrarlo. Luego yo también tuve muchos problemas que necesitaba atender y no me percaté de que no lo hice. Responde Luisa: pues me mentiste y ahora debo cubrir la multa y mis trámites se retrasarán. Responde finalmente Francisco: no lo hice, yo no quería perjudicarte. Como vemos, en esta situación estamos en medio de un conflicto, una acusación que, bueno, dependiendo de las circunstancias puede ser más o menos grave, pero aquí el punto que nos interesa es esta pregunta: ¿Francisco mintió o no? ¿Luisa está en su derecho de esta acusación o, por otro lado, podemos estar más bien comprendiendo la justificación de Francisco y ver que aquí no hay ninguna recriminación posible o de cuál es la naturaleza de esta querella? Para explicar un poco esta problemática, es que el día de hoy expongo ante todos a la plenaria estas reflexiones que, si bien hay algunas que han quedado para mí bastante claras, algunas que siguen estando abiertas, y el tema general es
a analizar cuál es la diferencia entre mentir y estar equivocados. El tema de la mentira como un análisis filosófico, un análisis conceptual, ha sido un tema explorado desde la antigüedad, pero en muchas ocasiones tenido como una revisión accesoria al tema central, que es el tema de la verdad. Este es un tema con el que estamos más familiarizados en el estudio de la filosofía. Sin embargo, mi propuesta es que debemos retomar este concepto, no solo como el accidente, si lo queremos ver en términos medievales o metafísicos, sino como un estudio conceptual que vale la pena retomar. Y bueno, quizás a mediados de los 70s, de los 80s del siglo pasado, ya ha sido un tema de debate que, bueno, hoy en día es muy interesante cómo las concepciones contemporáneas lo abordan. Muy bien, para esta pequeña charla voy a detenerme en 3 instancias: una introducción general del tema, las caracterizaciones también de lo que quiero compartirles el día de hoy. Después pasaremos a ver los rasgos generales de la mentira, en esto que podemos tenerlo como muy fresco con este proverbio. La mentira busca rincón, la verdad la luz del sol, un refrán muy antiguo. Y en un tercer momento, ver justamente cómo se relacionan los conceptos epistémicos con el concepto de mentira. Por eso es que esta tercera parte la intitulo "Cae antes un hablador que un cojo". Hablador, ya sabemos, es un echador, es un mentiroso. Finalmente, la última parte, vamos a ver algunas conclusiones provisionales que siguen abiertas a diálogo y, claro, por supuesto, para que aquí en este foro pues podamos compartir y retroalimentarnos mutuamente. Muy bien, vamos a revisar entonces algunas precisiones introductorias. Yo establezco que hay una diferencia relevante entre mentir y dar información equivocada. Mi planteamiento es que bajo el concepto de mentira tenemos que, bueno, nos encontramos una distinción entre efectivamente mentir, hay una intencionalidad, hay una declaración de creencias que son falsas, pero esto se debe distinguir entre otras situaciones donde en los hablantes uno de ellos conversa y comparte o transmite creencias que también son falsas, pero que el hablante no se ha percatado de que lo son. ¿De acuerdo? Entonces ahí decimos que esa persona no es que esté mintiendo, esa persona está equivocada. ¿De acuerdo? Esa es una distinción que pienso que es relevante recuperar. En el caso de que el hablante en efecto esté compartiendo información errónea, podemos decir en primera instancia que no hay una intención de engaño, y este concepto de engaño también es relevante. Y además de que no hay intención de engañar, este hablante que esté equivocado no distingue entre la información que es verdadera y la información que es falsa, de aquello que está expresando. Este hablante puede tener la creencia o la suposición de que sus expresiones son verdaderas, pero falla en el aspecto justificatorio de sus creencias. Hay ahí una ausencia importante que el hablante no la ha considerado, no está al tanto de que existe esta falsedad y por lo tanto se queda en este error. Y para hacer más fehaciente esta distinción entre mentir y estar equivocado, quiero ante todo expresar
que el concepto de mentira es un concepto multifactorial. Yo, de entre todos los factores posibles, me centro en 3 factores, los comentaré enseguida. Después de hablar de esta multifactoriedad de la mentira, podemos hablar acerca de estos conceptos epistémicos relevantes y ligados a los estudios del mentir, que tienen que ver con el concepto de error, el concepto de falsedad, el concepto de equivocación, el concepto de creencia, el concepto de saber, el concepto de justificación, etc. Y por último, como les decía, pues ofrezco algunas conclusiones que pueden estar o que estarán abiertas a esta revisión, abiertas a este diálogo, para hacer las precisiones pertinentes. Quiero comentar también que esta es una investigación que formó parte de mi trabajo de tesis doctoral, pero que en este tema en específico, pues no doy conclusiones contundentes, cerradas o terminantes, porque me parece que justamente este foro servirá para ello, para enriquecer, para sumar puntos de vista que puedan ayudar a fortalecer esta precisión y esta distinción que el día de hoy pues les vengo a ofrecer. Muy bien, para empezar tenemos que hacernos esta pregunta general. ¿A qué nos referimos cuando se dice que alguien miente? Esa es quizás la pregunta más inmediata que tenemos. Antes de preguntar qué es una mentira, yo propongo que en lugar de esa pregunta, que puede quedarse en las disputas acerca de una definición de condiciones necesarias y suficientes y que aún sigue en debate, yo planteo que podemos acatar o abordar esta problemática viéndola desde estos rasgos que le caracterizan al concepto. Yo sostengo que es un concepto atravesado por muchas dimensiones. Podemos, y hemos escuchado hablar de mentiras en un aspecto jurídico, también las mentiras en algún aspecto literario, en algún aspecto artístico. Para mí, desde la perspectiva filosófica, podemos entrever 3 factores que atraviesan y que han enredado a este concepto de mentira. La mentira entonces tiene un aspecto lingüístico, un aspecto epistémico y un aspecto ético. El hecho de desentrañar o desenmarañar estos aspectos nos ayuda a no confundir posibles causas, consecuencias, contextos en los que la mentira surge. Y creo que justamente separando estas dimensiones es que podemos hacer un análisis más apropiado de la mentira. La mentira no es un concepto entonces unitario. Se anida en un factor lingüístico porque hemos admitido a través de expositores que han trabajado desde los 2000 o de los años 90, como Chisholm, como Mahon, como Thomas Carson, donde se acepta unánimemente que la mentira es un tipo de engaño. Tenemos un concepto más general que es el del engañar y la mentira es uno de sus casos de engaño, pero la característica es que es un engaño verbal, es un engaño, lingüistizado. Se va a distinguir eminentemente por ese rasgo. Con esto no excluimos ocasiones de algún lenguaje corporal, quizás algún asentimiento, algún tic, que bajo algún código lingüístico, pues eso puede leerse como un sí o un no, aunque sea un movimiento y no se verbalice, eso también se puede tomar como un ejemplo de mentira. Bien, tiene un rasgo epistémico porque evidentemente hay una liga importante entre los conceptos mentira, verdad, falsedad, equivocación, creencia, saber, justificación, etc. Entonces, por eso es que también la mentira tiene un componente epistémico muy relevante.
Y otro factor que atraviesa este concepto es el ético. Quizás es uno de los más relevantes o del que de inmediato lo enlazamos con el concepto de mentir. Y así hablamos de mentiras piadosas, hablamos de si mentir es un pecado, o de si es una falta, o de si está justificado o no moralmente, si es un acto repudiable, etc. Como yo les comento, a primera vista, cuando se habla de mentira, tenemos muchas dimensiones entrelazadas. Entonces, lo que nos va a ayudar a despejar una explicación satisfactoria del mentir es justamente distinguir estos factores que le atraviesan. Bien, también hay que tener en mente que mentir es un acto aprendido. No existe una mentira innata o una mentira universal, no hay un arquetipo. Y mentimos por diferentes razones. Pueden haber razones lúdicas, como los niños, las niñas que mienten para probar hasta qué punto pueden ser creídos. Se miente por diversión. Hay contextos donde la mentira es más tolerable que otros. Y esto es porque, bueno, yo también sostengo que es una estrategia de lenguaje que está a la par de otras y que la utilizaremos en contextos de mayor o menor pertinencia. Evidentemente, si se dice una mentira en contextos donde decir la verdad es relevante, ahí constituirá un obstáculo epistémico más fuerte o un obstáculo a la moralidad más fuerte que otros. O sea, por supuesto que podemos distinguir un contexto donde estamos quizás entre amigos, donde se trate de bromear, de hacer algún chiste y donde no podemos acusar flagrantemente a otro de mentir cuando es en ese contexto justamente se abre a ello, ¿no? A estos juegos en donde el lenguaje va a participar y no hay ningún problema. Pero insisto, hay otros contextos donde el mentir sí tiene consecuencias más o menos perniciosas. También es verdad que aprendemos a mentir como una consecuencia de distinguir un uso más primario, más fundamental, que es el de la veracidad. Entonces, sí pienso que se miente después de aprender o de distinguir, pues, casos de usos de verdad. Muy bien. A esto es a lo que yo distingo entre la mentira como aprendizaje. Vamos ahora a revisar algunos de los rasgos de la caracterización del mentir. Como ya les comentaba, la mentira la entiendo yo como un uso entre los múltiples que existen del lenguaje. Aquí no hay de inicio un juicio moral, un juicio epistémico, es simplemente una estrategia, una alternativa de los usos del lenguaje. Otro rasgo relevante es que la mentira es un evento público. Siempre se puede adjudicar la mentira a una persona, a un origen. No es un acto en el que la mentira se quede en el mentiroso. A ver, es verdad que una persona puede idear, ya sea por aburrimiento, por modelar quizás algún experimento mental. Se puede modelar una idea, ¿no? Perdón, una mentira. Pero para que también sea considerada como mentira, pues tiene que ser compartida. Para mí la idea de que el mentiroso dice ya una mentira sin expresarla o sin brindarla, no tiene mucho sentido. No se coordina la idea de mentir con un uso privado del lenguaje. Bien, otro de los rasgos es que tiene un atributo contextual. Esto es que
Las mentiras son concretas, se dan en un caso muy específico, bajo ciertas necesidades y en condiciones muy concretas. No creo, o bueno, hasta ahora creo que la idea de que exista una mentira ejemplar o que pueda haber una formulación abstracta de la mentira, me parece que puede ser útil en tanto una modelación teórica, pero a la hora de saturarla de contenido, a la hora de comprender la materialidad de la mentira, pues es donde observamos su aspecto contextual. Y ese aspecto contextual también es relevante a la hora, por ejemplo, de hacer un análisis moral. También puede ser relevante a la hora de observar sus aspectos lingüísticos, como un uso del lenguaje que se elige dentro de varios otros. Em, Esto es así porque, por ejemplo, en español tenemos muchos otros términos que se asemejan o que tienen justamente estos parecidos al concepto de mentira, y tenemos en español conceptos como falsificación, como las situaciones o las cosas que son espurias, y ese tipo de términos nos indican que hay un uso contextual y preciso para describir este tipo de fenómenos. Estos son algunos de los rasgos más eminentes. Existen otros, como les decía, el de la intencionalidad, o también el que se liga al concepto de verbo de éxito o verbo de intención, también a la mentira, etc. Bien, ya les había comentado esto de que la mentira no es un uso universal, no es un caso innato tampoco, mucho menos. Bien, después de observar estos rasgos que yo propongo para la comprensión del concepto de mentir, vamos a revisar ahora justamente cómo se vinculan con este aspecto epistémico de error y de equivocación para descubrir justamente cómo es que se distinguen, no se separan del concepto de mentir. Bajo estos dos ejemplos, creo que se puede comprender podemos iniciar a comprender esa distinción. Tenemos el caso. Estaba equivocada cuando creí haber visto un gato en el parque. En realidad era una rata. Esto nos ha pasado constantemente. Cuando tenemos una suposición, por ejemplo, basado en un juicio que tiene que ver con la sensibilidad, pues bueno, es evidente que ahí podemos estar expuestos a muchas equivocaciones. Pero esto es muy distinto de escuchar a alguien decir, la luna es de queso. Entre estas dos expresiones, donde en B tenemos una confusión, ahí sabemos que hay una discrepancia entre mi creencia y el hecho. Y ahí sé que, por ejemplo, el origen de esta discrepancia es mi percepción, las condiciones de haber hecho esta observación, las suposiciones que yo tengo al respecto, etcétera, etcétera. Pero en B', la luna es de queso, ahí llanamente no hay una falta, vaya, no es que yo me haya equivocado al decir esto, sino que este juicio es una aseveración falsa. No podríamos pensar, se equivoca al decir que es de queso. Más bien lo apropiado sería, este es un juicio directamente falso. Entre ambos ejemplos, B y B', la equivocación que tenemos en B es un tipo de error. Y la equivocación es un error que consiste en confundirse, en ofrecer una información como verdadera cuando en realidad es falsa. Decimos que alguien está equivocado porque en efecto está cometiendo un error. Pero estar en un error quiere decir que se asumen creencias que son directamente falsas. Ahí alguien está en un
error llanamente, cuando asume como verdadero algo que es falso directamente. Y aquí no es que yo me haya confundido, simplemente estoy asumiendo cosas que son falsas. Mentir es, en efecto, expresar o comunicar una creencia falsa a otra persona con la intención de engañarlo. La verdad o la falsedad de las creencias puede ser desconocida temporalmente para el mentiroso. Cuando digo esto es porque hay ocasiones, como el ejemplo con el que abro, donde entre los hablantes hay un hablante que acusa al otro de haber mentido. Y el hablante acusado, se defiende y dice, no mentí, sencillamente no sabía, no me percaté, porque, y justamente estaba equivocado, estaba en un error, pero no te estaba mintiendo. Ahí lo que podemos interpretar es que en efecto no había una intención de engañar y que esta persona que es acusada no tenía la justificación o carecía de los elementos para distinguir que su creencia era falsa. Sí, y sin embargo, en ese momento que la brinda, la tenía como verdadera. Por eso es que digo que una creencia falsa puede brindarse a otros o bien en forma de error o como una mentira. Si un hablante no sabe que su creencia es falsa y la ofrece como verdadera, el resultado puede ser o que diga una verdad accidentalmente y no mienta, o que esté en un error y tampoco mienta. Lo fundamental que yo sostengo es que mientras ese sujeto no sepa bien a bien en qué consiste la falsedad de lo que dice, entonces solamente está en un error. Esa persona está equivocada. El mentiroso debe comprender, obviamente, en qué consiste la falsedad de lo que está diciendo, más la intención de engañar a la otra persona. Ahora, como les comentaba, puede ser que cuando diga su mentira, a pesar de que él tenía una justificación suficiente para asumir que su dicho era falso, puede ser que lo que esté diciendo sea accidentalmente verdadero. Entonces, ¿qué falla aquí? Aquí el fallo también sostengo que está en la justificación. El problema con la justificación es que la justificación puede ser siempre parcial, siempre será una justificación incompleta. Es evidente que el hablante en situaciones cotidianas no va a escatimar hasta el último recurso para asegurarse que lo que está diciendo es absolutamente verdadero. Hace suposiciones. De entrada es que la suposición de que sus creencias sean verdaderas y puede tener hasta cierto punto una justificación para sus creencias, una justificación de la verdad de esas creencias, pero sin que él lo sepa, algo ha cambiado en la situación de la que va a hablar y por lo tanto ya no va a decir una mentira, aunque tenía toda la intención de mentir, sino que accidentalmente diga la verdad. Por eso es también que, a mi parecer, se puede decir la verdad inadvertidamente, pero no se puede mentir por casualidad, no se puede mentir de forma fortuita. Cuando existe una mentira, hay una intención de mentir y por lo menos se sabe o se tiene una justificación, hay una distinción entre saber lo que es falso y lo que es verdadero. Para cerrar, algunas conclusiones que se quedarán a su consideración y bueno, que espero que podamos complementar ahora en la charla. En primer lugar, me parece que es importante saber que hay objetivos comunicativos que privilegian otros criterios, además de los de ser veraces. Es decir, hay distintos contextos dialógicos donde por supuesto que decir la verdad es sumamente importante, es vital, pero habrá otros en los que no, y donde pueden entrar estos juegos de lenguaje como una mentira, como un chiste, como una broma, como un aspecto artístico también, que son, que modifican la verdad de lo que se dice
pero que no hay un compromiso o quizás no haya una falta tan grave. Hay otros contextos donde la mentira es francamente tolerada y esperable. Por ahí hay algunos escritos acerca de este concepto, bullshit, que se traduce como estas mentiras descaradas. Algunos aspectos políticos, algunos casos de eventos que implican políticas exteriores o diplomacia, donde llanamente se espera que se mienta y los demás están al tanto y bueno, eso simplemente es algo que se espera en ese contexto, pero hay otros en los que no. Entonces, la mentira es un uso más, es una estrategia más. Otra de las conclusiones a las que puedo llegar es que al estar en un error, las personas son incapaces de establecer las razones de su equivocación, porque estas personas están confundidas, pero no se les puede adjudicar plenamente la carga de que sean mentirosos. Y es por esto, es porque estas personas no pueden distinguir entre ese carácter de falsedad de sus suposiciones. Y creo que esto es relevante para nuestras concepciones acerca de la mentira. En este concepto, bajo el concepto mentir, hay un reconocimiento y una ponderación de la veracidad y de las razones para quebrantarla. Y aquí justamente es porque el mentiroso puede tener una lista de razones, de propósitos, de justificaciones que esa persona admite como razones suficientes, buenas razones para hacerlo. Esto, sin embargo, va a operar o se puede tener en cuenta cuando se esté analizando las motivaciones, las consecuencias morales, sobre todo, de las mentiras. Sin embargo, sí es un aspecto muy relevante el de la intencionalidad, el de justamente la intención del engaño. En la mentira sostengo que es imprescindible la intención de engañar. Y bien, esto es a grandes cuentas un poco la propuesta que les traigo el día de hoy. Y bueno, pues espero ahora bueno, doy paso a, a nuestra, no sé si es Erika Omine, quien nos va a conducir a la siguiente parte de la charla. Gracias. Sí. Gracias, Melanie. Sí, pues es un tema que vamos a tener que dialogar mucho, pero antes vamos a escuchar a la comentarista, la doctora Cecilia, pero voy a hacer una presentación de su semblanza. No es muy necesaria la presentación, porque luego perdemos mucho tiempo, pero como quiera. Bueno, así, ¿cómo es corta? ¿Sí? Dice, bueno, Ana Cecilia Licea Ortega, es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestra en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Las líneas de investigación y generación del conocimiento en las que participa son epistemología y teoría de la argumentación. Actualmente es docente investigadora de tiempo completo del programa académico de filosofía de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordina la Academia de Filosofía. Bienvenida, doctora. Le dejo la palabra. Gracias. Bueno, en realidad casi siempre que me ha tocado hacer un comentario, porque afortunadamente me han elegido varias veces, procuro hacer como dos espacios para el comentario. Uno es para este comentario que nos estás haciendo, es decir, para esta exposición que nos estás haciendo en este momento. Obviamente ya tenía yo el placer de tener, digamos, como un resumen de tu trabajo y entonces fui buscando algunos otros elementos para comentar. También tengo un formato por escrito que te haré llegar por si te interesa alguna de las cosas que te diga. Es decir, que creas que pueda abonar a tu trabajo. Hay un tema importante, creo que está detrás del trabajo que nos estás presentando, que puede dividirse en tres partes. Una, creo que tienes que atender a los grados de éxito que pueden tener estas presentaciones cognitivas.
Es decir, me parece que puedes enfocar tu trabajo en el grado de éxito que se tiene cuando uno se encuentra equivocado y cuando uno miente. Es decir, cognitivamente, ¿qué grado de éxito tiene? Para poder ubicar, por ejemplo, muchas de las cosas que nos enuncias luego, pero es un éxito mentir es un éxito cognitivo. Bueno, le llamamos así porque tuviese todos los elementos necesarios para tener un esquema preciso para poder ser tomado en cuenta, por ejemplo, como un razonamiento completo. En este sentido, pues lo digo. Es decir, el éxito cognitivo es de una persona, es de un colectivo, es de un fragmento psicológico de una persona, se establece por la evidencia disponible, es el éxito de una teoría, es decir, que primero ubiques qué tipo de éxito cognitivo representa el descubrir cuáles son los elementos epistémicos de la mentira y cuáles son los elementos epistémicos de estar equivocado. Porque creo que eso nos va a dar cuenta de hacia dónde debes dirigir todas las otras, todos los otros conceptos epistémicos que entran en juego cuando se habla precisamente de intencionalidad, de la relación que existe entre creencia y pronunciar una creencia, cuando se pronuncia una creencia y esta creencia de antemano se sabe que es falsa. Es decir, no se podría enunciar todos los elementos metafísicos que hay ahí detrás si no se tiene claro primero a quién pertenece ese éxito cognitivo de una y de la otra. También podríamos decir que también podría depender el éxito cognitivo de todo esto de un estado mental en particular. Es decir, creo que eso no lo aborda, pero que precisamente, o sea, tendrías que en algún momento trabajar esta parte. Es decir, ¿hay un estado mental particular que permite que esto ocurra o no? Y un poco lo enlazo con un comentario que nos hacías en este momento, que no tenía yo tan preciso cuando leí tu texto. Es decir, hay dos cosas. Primero, hablabas de la persona habladora como mentiroso. Me parece que la persona habladora no es precisamente todo el tiempo un mentiroso. ¿De acuerdo? Y entonces, en este momento, o sea, podrías hacer todavía esta distinción entre el hablador y el mentiroso, presentando el éxito cognitivo respecto del estado mental de quien lo está profiriendo. Y la otra es que nos dices, bueno, yo creo que se aprende a mentir. Es decir, que mentir no es como... Acá está, ya. Perdón. Dices, es que se aprende a mentir. Y se aprende a mentir en el sentido de que cuando se miente, ya se tiene la distinción clara acerca del estado que es verdadero. Yo agregaría algo. Creo que también antropológicamente podríamos decir que el hombre es el único capaz de mentir. Es decir, que yo no puedo decir, por ejemplo, que hay una ardilla, este famoso ejemplo, ya lo conoces, ¿no? Yo no puedo decir, si soy la ardilla vigía arriba del árbol, que ahí viene el lobo, porque soy una ardilla y entonces no hay ese elemento que genere mi necesidad de mentir. Es decir, que además de esto es una peculiaridad humana. Mentir no se podría desde en otros términos, pues más que en los términos humanos, pues. Y entonces no es solo que sea que lo aprendamos, sino que precisamente es peculiar a nosotros, pues. Ninguna otra especie podría mentir, y en este sentido habría espacios entonces en los que digamos, bueno, es que hay una tribu en la que jamás nadie ha mentido porque nadie les ha enseñado a mentir. Y creo que ahí te fallaría esta aseveración, pues, porque cualquiera podría hacerlo en tanto que tú también estás tomando en cuenta estos términos de el arte. Es decir, el arte siempre es una mentira acerca de lo que está en el mundo porque no es una copia exacta de ella. Es decir, no existe la identidad en ciertos contextos. Entonces, que no sea idéntico no significa pues todo el tiempo que sea un argumento falso, o que toda la literatura o que toda la pintura sea falsa, o que toda la pintura y toda la literatura por quererlo hacer sea una mentira.
Entonces también tendrías que hacer esta distinción, pues, porque iría hacia allá, pues, en este momento tal vez la tienes contemplada así, pero luego podría ir hacia esos espacios que me parece que hasta este momento aún no has tomado en cuenta. Otro asunto que te quería comentar es la forma en que los intereses afectan la evidencia y las limitaciones racionales, pues. Es decir, ¿cuáles son las formas en que nosotros nos interesamos por algo que terminan afectando nuestra evidencia y nos limita racionalmente? Voy a poner un ejemplo un poco controversial, espero no desviarme demasiado y que sirva para el caso que estamos mencionando. Imagina que yo estoy con una persona que es sumamente violenta, pero en este momento me interesa que esa persona asuma mis gastos de todos los días. No sé, un ejemplo banal, pero es decir, hay un interés que se encuentra por encima de la evidencia que me limita entonces racionalmente. Es decir, que sea efectivo el límite, pues. No me estoy refiriendo a que precisamente trate de ocultarme de manera explícita lo que está sucediendo, sino que hay una situación muy específica donde mi interés limita mi razón. Entonces, eso es complicado determinar si me encuentro equivocado o me estoy mintiendo, porque entonces lo que te hablaba al principio de esto, del alcance del éxito cognitivo, de una mentira y de una falsedad, entonces deberías replantearlo, pues, o centrar la discusión ahí para poder ver si estos ejemplos aplican o no, o es susceptible, pues, ¿no? Porque nuestros grados de confianza también se encuentran limitados racionalmente por nuestra evidencia. Es decir, nosotros podríamos tener un grado de confianza mayor en ciertos espacios dados, es decir, las relaciones que existan entre nuestras creencias, que además son verdaderas, y luego todo nuestro sesgo de justificación, como el ejemplo que nos ponías de el A y B, solo recordar solo las letras, perdón, pero nos decías, es decir, hay alguien que ve una rata y la confunde con un gato, sí, ¿verdad? O ve un gato y lo confunde con una rata, no sé. Ahí es como claro, pero en el ejemplo B, nos decías, tú misma nos dices, pues, que B es falso, no que se encuentre equivocado. Es decir, habrá una limitación que impide observar la falsedad de los juicios que emitimos, porque si tú claramente dices que estar equivocado es emitir un juicio falso, y solo se le agrega la intención cuando se miente, me parece que se desdibuja pues lo que tú quieres mencionar. Y por eso ese ejemplo no sería un ejemplo muy bueno, o no al menos como nos lo explicaste en esta ocasión. Deberías buscar otros o desechar, no sé si desechar ese por completo, pero usarlo tal vez solo para decir esto, pues que emitir un juicio falso es estar equivocado y que mentir es otra cosa. Pero no decir que es como esto es mentir y entonces esto no lo es, ¿verdad? Tu ejemplo de, bueno, es que es muy fácil saber que alguien está mintiendo cuando te dice que la luna es de queso. Pero yo me quedé pensando, y no lo es. Es decir, si pensamos en los éxitos cognitivos, ¿cuál es la totalidad de la evidencia que tenemos en este momento? Es decir, todo se estaría engarzando en una secuencia de juicios en los cuales nosotros ya hemos aceptado, pues. Pero si no hay esta conciencia de aceptar todos estos conceptos, pues yo veo, o sea, veo complicado rebatirlo como de manera súper evidente, es decir, como si estuviera así siendo bastante evidente para todos que la luna no es de queso, pues. O sea, tendrías que ayudarnos y decirnos, las creencias que se emiten cuando se miente, o sea, es decir, irnos haciendo toda la cadenita, aunque te parezca sosa, pero me parece que toda la cadenita va a ayudar a reorganizar lo que tú quieres decir. O sea, me parece que lo que quieres decir es muy importante, que es relevante, pero que hace falta como meterle toda esta estructura formal, pues es que creo que tu trabajo, y me lo corroboras ahora que me lo expones, porque vas a unos asuntos del lenguaje,
tu trabajo tiene que estar también muy vinculado a filosofía del lenguaje, pero también a la lógica formal, pues a la parte dura de esta epistemología, pues a la que se llama epistemología formal, no sé, pues bien sabemos que los intentos, que el muy buen intento y además agradecido de Russell no dibuja otras cosas que ya en la actualidad se presentan como Bryman, por ejemplo, es decir, otros autores que ya no solo observan esta parte de la distinción, sino agregan estos estados mentales, agregan estas intencionalidades, es decir, que tendrías que ir definiendo así paso por paso toda la cadena, ¿no? Y además agregaste, perdón, otro elemento que es el de la temporalidad. Es decir, dices, las creencias pueden ser desconocidas temporalmente. Es decir, puede ser temporalmente falso para alguien, pero luego convertirse, es decir, ¿en qué radica esa temporalidad? Es como ya me di cuenta, y entonces, ¿cómo se logra? Es decir, ¿cómo es el tránsito temporal de un estado a otro? O si ni siquiera hay tránsito entre ellos, pues si no se comunica. Pues. O si existiera, pues que no lo presentaras, ¿no? No solo, porque me parece que lo tienes aquí, pero no lo presentaste, no lo desarrollaste, pues igual y es el tiempo, yo entiendo también. Y dice, también nos dijiste, mientras no sepa bien a bien en qué consiste la falsedad de lo que se dice, entonces solo se está en un error. Pero el problema es que cuando se sabe bien a bien algo. Es decir, epistémicamente sí tendrías tú que colocar la justificación para los actos, para los errores, está ahí. Es decir, cuando hay un error ocurre A, B, C, D y E. Y cuando hay una mentira ocurre A, B, C y D. Y me parece que ya meterte en el asunto precisamente del lenguaje y de la ética, pues, no sé, sería bastante, no bastante complejo, pero ya con otros alcances. Dijiste, hay obstáculos, y me parece que también en esa parte te falta separar, dices, hay obstáculos en mentir, en definir mentir, porque hay obstáculos morales y hay obstáculos epistémicos. No te puedes meter en los dos tipos de obstáculos en este momento, me parece. O sea, o enuncias otro, o enuncias uno o enuncias el otro, porque cuando los enuncias a la par, me parece que yo sé que no lo tienen, que sí lo tienes claro, pues, pero parece que estás confundiendo un ámbito y el otro aunque lo enuncias. Entonces dices, es intencional. Bueno, la intención en epistemología se define de cierta manera, la intención en moral se define de otra manera. Las consecuencias de los obstáculos morales serán algunas, no sé, pero las consecuencias epistémicas de la intencionalidad son otras. Y entonces habrá que distinguir, pues, o sea, intención en el sentido epistémico se entiende A, B, C, D, E, y entonces cuando hay una intención epistémica en la secuencia de las creencias para pronunciar un error o una mentira, y entonces creo que ahí da luz a lo que quieres decir. O sea, va a quedar más claro. Si es el camino más complejo, pues sí, pero creo que eso es lo que quieres hacer, pues, y no lo otro. O sea, sí, lo otro ahí está, pues, pero no veo que le hayas dado mucho como para ir a hacer el asunto moral. No estoy diciendo que mentir sea un asunto que quede totalmente descartado del asunto moral. No quiero decir eso. Quiero decir que en este momento tú podrías hacer este aporte magnífico y luego, pues ya luego harás el otro, ¿no? O alguien lo hará. Pero sí había una recepción distinta, pues, de lo que quieres decir. Quisiera también leer algunas preguntas que no son mías, pero son unas preguntas que encontré en un texto. Creo que te pueden ayudar, no, creo, es más bien, van a ayudar a colocar como el marco lógico al sentido que le quieres dar a tu trabajo. Si es que comprendí bien y esto es lo que quieres hacer. Claro, tú podrías querer hacer otra cosa y ahora nos dirás, ¿no? Pero es esto, pues,
Mm, Una característica metafísicamente fundamental de una creencia se supone que es un conocimiento. Una característica fundamental de una persona en algún sentido se supone que es racional. ¿O pueden las personas caracterizarse metafísicamente sin apelar a ninguna norma? ¿Hasta qué punto podemos entender que los éxitos cognitivos de estos objetos que estamos hablando se supone que se disfrutan? Es decir, hay esta intención y luego la capacidad de la intención y luego el alcance de la intención y luego la moralidad de la intención. Pues. No sé, yo dejaría en este momento hasta aquí mis comentarios. Tengo algunos otros, pero creo que bien podríamos yo mandarte el escrito o no sé, y tú aclararnos pues si comprendí bien, si no, y si te sirve de algo. Y si no, pues me lo he pasado maravilloso preparando esto y escuchándote, Melanie. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Por supuesto, me parece que, insisto, el objetivo para mí era brindarlo, darlo a conocer y esto es muy nutritivo para mí. Y yo creo que podríamos, por supuesto, retomar algunas de las cosas que me comentas en este momento. Lo iniciaste hablando de grados de éxito cognitivo. Em, pero no me queda muy claro, ¿te refieres a un éxito cognitivo en el sentido de una acción, por ejemplo, con consecuencias performativas, una acción de lenguaje con consecuencias? Ah, muy bien, bien. Entonces, la definición de éxito cognitivo, ¿o en qué teoría la estás enmarcando? Si me puedes comentar, por favor. Ah, estás silenciada. Sí, sí, mira. Entiendo por éxito cognitivo los diferentes tipos de cosas con las que podemos calificar nuestros actos racionales. Y Entonces, entonces el éxito criterios. cognitivo, como del de hacer un descubrimiento, por ejemplo, tú haces un descubrimiento y entonces este es el éxito cognitivo de una persona. Mientras alguien que no descubra no tiene un éxito cognitivo. Es Entonces, un ejemplo, no. Hay muchos tipos de éxito cognitivos. No hay correcto. un solo tipo de éxito cognitivo. Bien. No. Más bien, los éxitos cognitivos pueden ser, por ejemplo, éxitos cognitivos de una persona, de un pueblo, de un fragmento psicológico de una persona, de un estado mental particular de una persona. Es decir, yo lo que quiero que a mí lo que creo que me parece que podría darle más luz a tu trabajo es decir, cuando ocurre una mentira, lo que ocurre es que la mentira es cuando se pronuncia, podría ser, cuando se pronuncia un juicio falso, que además en el estado mental de intención se encuentra este estado con la intención de engañar al otro. Es decir, que hagas todo el recorrido completo de en qué espacio exacto cognitivo se encuentra el éxito de la mentira y en cuál no. Bien. Y en cuál Bueno, espacio cognitivo de éxito se encuentra el error. el Por error. ejemplo, el error lo que es cuando alguien una persona sin intención, sin esto, sin aquello, pronuncia un juicio falso. Es decir, ¿cuáles son las características exactas de cuando ocurre una mentira y cuáles son las características exactas de cuando ocurre un error, tal cual Bien. como lo dices? Es decir, es decir, ocurre en una parte de la mental, ocurre en la creencia, es decir, ¿en qué parte? O sea, caracterizar completo, pues, ¿no? Alguien hace un descubrimiento y ese descubrimiento no podría ser descubrimiento de un colectivo. Por ejemplo, yo descubro la cura contra
contra el cáncer y es un éxito cognitivo de qué? De una teoría, de una persona, de un laboratorio, de un espacio social. Es decir, que acotaras cuándo es que ocurre una mentira, porque luego cuando dices, por ejemplo, que la mentira, dices, bueno, alguien podría haberse puesto de acuerdo con otros para luego mentirle a alguien o hacer algo elaborado. Es decir, no es lo que quieres hacer, quieres acotarlo de otra manera, ¿no? Sí, O si de lo quieres... hecho, no, de hecho, yo no asumo la visión mentalista. Yo no estoy personalmente, y no quería tampoco que se reflejara en el texto, probablemente ahí fue mi fallo, yo no considero que los estados mentales sean una explicación razonable. Epistémicamente, por supuesto, esto me lleva al psicologismo y es una de las... No precisamente. No, precisamente, pero por eso yo no lo asumo. Estaría más bien acotando, y esto se conjunta también con lo que comentabas acerca del aprendizaje de la mentira, etcétera, como la explicación de un juego de lenguaje a las Wittgenstein versión 2.0, ¿no? ¿Y cómo explicarías la intencionalidad entonces? Ahí justamente como lo comentabas, la intencionalidad sería más bien este aditamento moral. Y es verdad que por una parte está la intencionalidad epistémica y por otro lado está la intencionalidad moral o la que va a explicar la ética. A eso es a lo que yo me refería. Por supuesto, aquí lo que tú comentabas, hace falta hacer esta precisión y esta definición de intencionalidad. Ahí estoy de acuerdo. Pero yo no llevaré mis objetivos investigativos a esta explicación de los estados mentales. Mi objeción principal es que justamente me llevan a la suposición de un andamiaje metafísico que puede ser también, pues, servirá para otras explicaciones. A mí no me convence y no quiero llevarlo a esos terrenos. Entonces tu trabajo no es epistémico, digamos. Tú lo que quieres es hacer un trabajo sobre cómo se podría justificar desde el lenguaje la moral de la mentira, pero No, epistémicamente, si no haces, no, por ejemplo, ese trabajo... ajá, bueno, no creo que toda mentira, perdón, es verdad que hay muchas de las suposiciones tienen una relación metafísica porque existen muchos enfoques metafísicos. Esto puede estar más cercano a lo que me comentas, a una explicación de metafísica analítica, cuando comentabas la pertinencia de hacer una explicación en términos de lógica formal, por ejemplo. Y me parece que está bien, funciona. Yo lo encuadraba como un escrito o un interés, una exploración epistémica, porque justamente se relaciona con estos conceptos, que son conceptos de carácter epistémico: error, equivocación, verdad, falsedad. No los expuse de manera clara, de manera total. Sigue siendo para mí un motivo de exploración, pero no era mi intención. Lo que yo sí buscaba era justamente plantear esta distinción que creo que sí está ahí. También es verdad que cuando me comentabas acerca de los ejemplos, para ver cuál es la pertinencia de los ejemplos B, ¿no? Creí que era un gato, pero era una rata, o la luna es de queso. En esa medida era para comprender cómo funciona este concepto de error y de equivocación. Un error, estar en una creencia errónea, justamente es suponer aquello que no es el caso. Y en la definición tradicional de verdad, perdón, de saber, de saber es la creencia verdadera justificada, es una definición problemática, porque justamente se enlaza con otro comentario del que tú hacías. ¿En qué momento podemos decir que tenemos una justificación cabal, completa, absoluta? Lo único que podríamos tal vez concluir es que son justificaciones las más completas posibles, pero no justificaciones terminantes. Por eso es que a mí me hace sentido, hasta ahora,
digo, puede ser que cambie también de idea, que cuando una persona comprende que sus suposiciones o sus creencias son falsas, cuando obtiene ya esa prueba, y entonces mi creencia pasa de ser una creencia que la suponía como verdadera, pero ahora la descubro como un conocimiento que es falso. Justamente no es que se borre esa creencia que es falsa, sino que ahora sigue estando en mi base de datos, pero con el conocimiento de cuál es la justificación de por qué era una creencia errónea o por qué estaba yo en un error. Hasta ahora lo contemplo de esa manera. Puede ser también que el ejemplo esté mal planteado, el que yo establecí como primer caso, de una persona que es acusada de haber dicho una mentira, pero esta persona dice, bueno, no te mentí, olvidé que no te lo comuniqué, o es una situación que escapa de mis creencias o de mis suposiciones, que son como creencias verdaderas. O sea, todo saber tiene de entrada esa plataforma, una creencia que es tenida como verdadera. Cuando ya obtenemos la prueba y cuando obtenemos una justificación más o menos completa o la mejor que tengamos, pues entonces sí decimos que estamos facultados para decir que ese es el caso de verdad o no. Entonces, por eso es que seguramente debo de hacer una precisión hacia los ejemplos que yo propongo. Creo que la observación que tú me haces me parece muy buena y me van a ayudar a mí para ajustar esos ejemplos. Sobre también lo que hablabas, los casos de éxito cognitivo. Bueno, Gilbert Ryle habló muy rápidamente sobre los conceptos de engaño, y él decía que este era un concepto de éxito, en tanto que engaño implica que en efecto se produjo este convencimiento, esta persuasión ante otra persona, y dice, pues siempre que hablamos de engaño es porque alguien en efecto ha sido engañado. Pero la mentira, para Gilbert Ryle, no es un concepto de éxito, es un concepto que implica intento, porque también es posible que aquel que miente diga la mentira y la otra persona simplemente no la crea. Entonces, no será siempre el resultado de decir una mentira, no tendrá o no estará ligada a que aquel que recibe la mentira pues la crea, ¿no? Puede ser que la persona por diferentes motivos pues simplemente no decimos, no cayó en la mentira. Y eso para mí fue a lo que yo podría acercar a esta caracterización de éxito o fracaso. En tanto que el engaño, aquí sí, creo que sí asumo la postura de Ryle. Y después establecías sobre el ejemplo de si puede existir una tribu de personas que no mientan. Melanie, si quieres, Sí. podemos darle chance a que otras personas te comenten para que se nutra más esta charla, y luego en alguna ocasión, si quieres, nos reunimos para hablar lo que yo te pudiera seguir diciendo o tu amiga, ¿de acuerdo? ¿Te Comprendo, parece? claro que sí, gracias. Y hay varias manitas ya pidiendo participación. Empezamos con Gabriela Orozco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades por la presentación, Melanie. Y bueno, es un punto de vista. Yo observo a la persona mentirosa como una persona que tiene el hábito de mentir, porque no es tan difícil que la mentira se convierta en un hábito. Digo, no es tan difícil porque una mentira generalmente no viene sola, sino viene siendo como una concatenación de mentiras. O sea, una mentira te lleva a otra, y va creando como una construcción sumamente compleja. Y bueno, se observa desde la cotidianidad hasta en el ámbito profesional. Bueno, yo soy litigante y hay abogados que se conducen, y personas también que se conducen con mentiras, y ya es un hábito.
Entonces, como va siendo tan compleja la mentira, yo creo que la persona que tiene el hábito de mentir siempre se va a equivocar. Por eso dicen, así como recordando los proverbios que decías, que también el único que no se equivoca es el que cuenta la verdad, porque para contar mentiras tienes que tener como una memoria y, o sea, casi que anotar, ¿no? Lo que vas contando, porque va creando toda una construcción, entonces de manera que se vuelve un hábito. Entonces, ahí sí me parece como sumamente fina, ¿no? Esta línea entre mentir y estar equivocado. Porque si la persona que tiene el hábito de mentir, para mí siempre se va a equivocar, o sea, obsérvalo. La persona que tiene el hábito de mentir, tarde que temprano se va a contradecir, se va a equivocar, va a crear como varias, no se acuerda lo que contó. Entonces se equivoca. Y me parece que si es que la mentira se aprende en la medida en que se justifique. O sea, en la medida en que dices, es que está equivocado, es que no sabe, es que él creía. Entonces, yo creo que esa es la manera en la que se aprende la mentira, en la manera en la que se justifica. Y bueno, a mí me parece que, o sea, advierto esto como, o sea, diferencia como tú lo señalas que no es universal, o sea, sí es, creo que sí, o sea, sí se puede convertir en un hábito, sí se puede justificar, sí es tan difícil distinguir, o sea, ¿cómo distingues el que se equivoca del mentiroso? Porque el mentiroso también se equivoca, de hecho, es el que más se equivoca. Entonces, yo creo que la clave es como el hábito, ¿no? Y bueno, ese sería mi punto de vista. Gracias. Bien, Melanie, ¿respondes a este cuestionamiento o escuchas los otros dos que hay? Creo que sí, me gustaría primero escucharlas y al final algún Ok, comentario. entonces le doy la palabra a Fanny. Gracias, Gabriela. Gracias, Fanny. Muchas gracias. Melanie, yo creo que lo que te ha dicho Cecilia, Lice, es perfecto. O sea, todo los puntos que hizo fueron muy importantes, creo yo. Yo, un poco el razonamiento justamente que me causa más ruido es que tú dices que no lo dices, pero está ahí, o lo dices de otra manera, que mentir supone un acto de la voluntad. Lo que lleva, pues, obviamente a la responsabilidad ¿no? Lo que lleva a la responsabilidad de quien miente. Estar equivocado o no. Si estás equivocada, no hay responsabilidad. Pero si hablamos de responsabilidad, si hablamos de voluntad y hablamos de responsabilidad, tenemos necesariamente que involucrarnos en los estados mentales. Sobre todo si para ti la intencionalidad juega un papel epistémico importante. Y a mí justamente lo que me parece muy interesante, muy importante, pero también me hace mucho ruido, es precisamente el tema de la intencionalidad. Porque ¿cómo juzgas el estado mental de una persona? Si yo en este momento te digo, te amo, a lo mejor yo lo creo, a lo mejor no, pero a lo mejor cuando te lo digo, estoy convencida de que es cierto y quizás no es cierto. Pero el tema es cómo vas a juzgar mi intención. Entonces, a mí escuchando todo esto y escuchando lo que te decía Cecilia, que me pareció todo realmente muy oportuno, pensaba que algo que eché en falta de tu ponencia es la conexión entre, o quizás no la conexión, sino cambiar el tema de intencionalidad por el tema más bien de argumentación. Porque yo no puedo juzgar la intencionalidad de nadie, por más claro que me parezca,
Realmente es entrar en caminos muy, muy resbaladizos el tema de la intencionalidad, creo yo. Pero sí puedes entrar en el tema de la argumentación con un poco de mayor claridad, quizás. Creo que la argumentación te permitiría entonces hablar en términos de éxito, ¿no? O de fracaso, más que la intencionalidad. Creo que ese concepto es muy interesante desde un punto de vista ético, sin duda, porque te lleva a eso, te lleva a la responsabilidad o no de quien miente, ¿no? Si yo digo la luna es de queso, puedo no estar mintiendo, puedo estar absolutamente convencida de que la luna es de queso, ¿no? O si te digo, te amo, pues puedo estar convencida de que te amo. ¿No? Es mi estado mental y eso, epistémicamente hablando, creo que es complicado. Me pareció súper interesante. Sé que ya tienes la tesis terminada, entonces, pero esto será para otro, para seguirle, digamos. Pero me pareció súper interesante. Es eso. Felicidades. Gracias, Gracias. Fanny. Erika. Hola, Melanie. Yo tengo un montón de comentarios y preguntas. Eso es como, sé que es esta dinámica de escuchas tres y entonces respondes, entonces para la siguiente ronda, entonces vuelvo. Em, Creo o sea, hasta donde yo te entendí, si es que te entendí, claro. Parece que tú quieres, o sea, dado que parece que hay una línea tan delgada entre mentir y estar equivocado, dado que ambos involucran la expresión de creencias falsas, pues parece que tú quieres justamente establecer criterios que permitan, digamos, qué sé yo, desde la tercera persona, poder distinguir cuando alguien está mintiendo y cuando no. Supongamos que tuviéramos, Fanny tiene razón, no podemos a tener como acceso a nuestras intenciones. Si fuéramos muy kantianas, creeríamos que ni siquiera nosotros mismos tenemos como un acceso transparente a nuestras intenciones. Entonces, pero pues estamos haciendo filosofía y en filosofía nos encanta idealizar. Entonces, supongamos que estamos idealizando y que vamos a dar así como una especie de criterios que nos van a permitir distinguir entre la mentira y la equivocación, suponiendo que tuviéramos como una especie de acceso privilegiado a los estados mentales del individuo de quien vamos a juzgar que está mintiendo o no. Pues, según lo que yo entendí, lo que tú quieres es ofrecer esos criterios. Entonces tú nos estás dando como criterios lingüísticos, nos estás dando criterios, digamos, semánticos que tienen que estar, o sea, las proposiciones que vamos a expresar pueden ser verdaderas, o sea, tienen como un valor de verdad. Por otra parte, tú quieres hablar como de este elemento intencional, pero claro, es como, no es intencionalidad con C, pero no la intencionalidad de el aboutness de un estado mental, sino justamente como este acto de voluntad. Y en este sentido, yo te quería decir lo siguiente. A ver, ¿a ti qué te parece? Ya que están, o sea, como que creen o sea, como que meterse con el aspecto de la intencionalidad puede ser muy complicado. No sé tú qué piensas de que a lo mejor no es que tú tengas que desarrollar una teoría acerca de actos de la voluntad como actos intencionados, ¿sí? Es como, eh, y que más bien te vayas por el lado de, miren, tenemos la expresión de creencias falsas, pero cuando estamos expresando creencias falsas, o bien podemos estar mintiendo o bien podemos estar equivocados. Entonces, cuando tú dices, cuando un agente miente, ese agente, digamos que tiene un estado mental o tiene una actitud proposicional hacia la proposición P, donde P, o sea, él sabe que P es verdadera por decir algo y la falsea, ¿sí? Entonces resulta que no es P, ¿sí? Entonces tú pones como criterio de cuando alguien miente, esa persona sabe que está mintiendo. ¿Y qué significa saber que está mintiendo? Que conoce, digamos, como el valor de verdad de su proposición y afirma lo contrario. Parece que cuando estás hablando de la equivocación, parece que el sujeto no sabe, ¿sí? Luego tú dices, bueno, parece que tenemos el criterio intencional. Parece que cuando yo digo una mentira, o sea, cuando yo digo que P, parece que cuando miento, tengo la intención de engañar al otro, ¿sí? Parece que cuando estoy equivocado, yo afirmo que P, pero realmente no está mi intención. Entonces tú pones ahí un peso re fuerte
a esa intención. Y luego tú dices, bueno, derivado de la intención hay un elemento que es el elemento ético. Es re importante, pero tú no tienes que irte como tan fuerte allá, tú simplemente, o sea, se me ocurre a mí esto lo que te quiero preguntar, ¿no crees que podría salir de ese atolladero del criterio moral simplemente diciendo que cuando alguien miente nosotros tenemos actitudes reactivas hacia esa persona, así como actitudes morales reactivas, entonces reproche, enojo, pero cuando alguien está equivocado, no, parece que si alguien me miente, yo estoy justificada, digamos, en tener esta actitud reactiva negativa hacia esa persona, pero parece que cuando alguien me está equivocado, yo digo, ay, mira, te equivocaste, o sea, sí estuvo como que embarrada lo que dijiste, esto no está bien, te equivocaste, y entonces parece que mi actitud reactiva baja. Entonces no es tanto que te metas en términos de la intención, como mencionaba Fanny, la intención, pues acciones intencionadas porque te cargan de responsabilidad, parece que tu responsabilidad es fuerte cuando mientes y se descarga cuando es una equivocación. Entonces yo creo que no es que necesariamente tengas que hacer un texto acerca de las consecuencias éticas de la mentira, sino vamos a caracterizar la mentira, ta, 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 ta. Vamos a caracterizar la equivocación, ta, 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 ta. Mentira y equivocación tienen estas cosas en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Ah, es la expresión de una creencia falsa. Ah, pero resulta que en la mentira hay esto y no está esto acá. Entonces, aquí tenemos eso. Si quieres responder eso, porque yo me puedo quedar hablando un montón y quiero decirte muchas cosas. Entonces, justo la pregunta aquí es, ¿tú no crees más bien que tu intención de mencionar lo moral tiene que ver con cómo es que nuestras actitudes reactivas cambian con respecto a la misma proposición? Si yo te digo la luna es de queso y te das cuenta que estoy mintiendo, te enojas conmigo. Pero yo tengo la misma proposición falsa. Ve, la luna es de queso, pero te das cuenta de que yo estoy equivocada para que no te enojas conmigo. ¿Por qué si es la misma expresión de la proposición, de la misma proposición? Es la expresión de la misma creencia falsa. Entonces lo que dices es, lo que me varía aquí es que si hay intención y no hay intención, mi actitud reactiva es distinta. Entonces el aspecto ético de la mentira y la equivocación puede jugar ese papel. Ya, la siguiente ronda, perdón. Gracias. Nomás un momentito, va a dar responder Melanie, pero quien quiera hacer más comentarios también lo puede hacer por el chat y por las redes sociales que nos estén escuchando. Adelante, Melanie. Gracias. Sí, empiezo por lo que comentaba Gabriela. Ella expresó que le parecía que a quien llamamos de mentiroso, pues es alguien que ha dicho muchas mentiras o lo hace frecuentemente. Y también decía Gabriela que probablemente no sea una persona que se equivoque al mentir, sino que tiene que ser cuidadosa para resguardar su mentira, ¿no? Para respaldarla. Y esto em, lo, eh, lo ha investigado filósofo Stoker, y él comenta justamente que la mentira no es necesariamente un rasgo de irracionalidad, sino que puede ser también un rasgo de una alta intelectualidad, por decirlo así, porque implica previsión, planeación, coherencia, etc. Entonces, puede ser, no todos los mentirosos son así, pueden haber otro tipo de mentirosos como los ludópatas que tienen ahí una inclinación por la mentira sin que para ellos represente una falta, o bueno, yo personalmente no he explorado el tema, pero sí que es verdad que se ha establecido también esta discusión de que no, que quien miente y quien tiene el vicio de mentir, porque lo hace repetidamente, etcétera, puede ser una persona también que le implica mucha racionalidad para su mentira. Eso diría con respecto a lo que comenta Gabriela. Luego, Fanny, tú comentabas qué pasa si yo estoy involucrando esta situación de la voluntad, estos aspectos éticos
con el concepto de mentir. Justamente es una de mis preocupaciones y espero no, porque peligrosamente creo que estoy cayendo en ellas, que es un concepto que está tan interrelacionado de estas dimensiones. Y yo lo que quisiera es, al contrario, no caer nuevamente en decir simplemente es un concepto complejo, sino distinguir características y rasgos de justamente la implicación lingüística, de la implicación ética y de la implicación moral, porque estas son para mí las que considero más evidentes. Por supuesto que podemos encontrar otras investigaciones de la mentira en otros ámbitos, justamente lo que decía Gabriela, hay un ámbito del derecho que está muy interesado en resolver, en auscultar, en investigar todo esto. Cuando yo hablo de intención en esta parte del proyecto que yo quisiera continuar investigando, sí es una intención que tiene que ver con el aspecto moral. Y justamente esto me ayuda con la aclaración que ahora traía Erika a consideración aquí a la plenaria. Existen estas consideraciones morales que pueden separarse y pueden distinguirse justamente entre alguien que está diciendo o que está haciendo una aseveración que es falsa y que tiene una intención de engaño, y ahí entonces lo tenemos como una persona que está mintiendo, pero eso en otro ámbito donde, no sé, estamos en un contexto dialógico investigativo o algún tipo de explicación de ciencia o lo que sea de un ámbito de la academia, donde quizás hay la aseveración de una creencia que sea falsa, simplemente podríamos ofrecer nuestro principio de misericordia e interpretar que el otro está equivocado, que no persigue justamente un propósito de engañar, porque eso inmediatamente ya está ligado y lo relacionamos justo a tomar ventaja sobre una situación, a querer obtener un beneficio para esa persona, o sea, que el engaño es moralmente reprochable, ¿no? O sea, de entrada eso ya está ahí. Esto, sin embargo, cuando yo hablaba que hay contextos en los que se tolera y es esperable que se mienta, porque hay mentiras que son relevantes en contra de lo que diría Kant. Eso está justamente para la discusión de la moralidad en la mentira. Y es verdad, también es muy importante que entre estos tres factores que intervienen en un único concepto, no se entrometan de forma que contaminen una explicación que persigue ser una explicación de carácter de filosofía del lenguaje, una explicación de carácter epistémico y una explicación de carácter moral. Con lo que me he topado y sigo investigando es que, bueno, ahí radica la dificultad. Puede ser que no tengamos todos los conceptos para hacer las precisiones o hacer estas distinciones, y a lo mejor alguien pueda decir, en lugar de hablar de intención de engañar, pues qué tal que le pongamos el objetivo de engañar, ¿no? Para ya no meternos con eso, que los estados mentales, que personalmente y hasta la fecha no me convence la explicación, pero bueno, la tengo que revisar. Puede ser que tenga un rendimiento, sin embargo, hasta ahora justamente la exploración se da en esos terrenos. Entonces, tengo más cercano hasta ahora un poco el comentario de Fanny y el comentario de Erika, de esta reacción que tenemos, que es una reacción emocional, una reacción moral, cuando se descubre a quien miente, es muy distinta de cuando a alguien se le tiene como alguien equivocado. Y ahí, por un lado, existen, bueno, pues esta reacción de la moralidad con ciertos valores, y por otro, que pueda ser quizás una explicación más
fría, menos condenatoria, donde alguien simplemente dice, bueno, eso no lo categorizamos como mentira, sino simplemente en el error. Eso me llama mucho la atención y puede ser que justamente sea este embrollo y yo lo que busco es no entrometer las líneas. Puede ser que no haya sido muy eficaz mi forma de exponerlo, o que justamente de eso se trate, ¿no? Lo que tenga que hacer ahora, porque estoy totalmente de acuerdo y asumo ese compromiso. Al ser este concepto un concepto tan complejo y enraizado o entretejido con estas dimensiones, es muy sencillo perderse. Bien, tiene Erika y posteriormente Fanny. Yo tenía una duda, pero voy a hacerte una pregunta así como muy rápido y muy conchudamente lo voy a conectar con mi pregunta anterior. ¿Cuál es el problema con los estados mentales? O sea, cuando es que me confundes, tú dices, no voy a hablar de intención porque no me quiero meter con los estados mentales intencionales, pero la intención de la que tú quieres hablar no es de los estados mentales intencionales. O sea, porque si no vas a hablar de estados mentales intencionales, entonces despáchate esto acerca de la expresión de creencias falsas porque tú tienes el estado mental de creencia y los estados mentales como creencias son estados intencionales. Pues no es esa intención de la que tú estás hablando. Yo no creo que tu problema sea con los estados mentales. O sea, tú podrías dejar de lado el acceso a los estados mentales, simplemente asumir que cuando mentimos desde una explicación, digamos, representacionalista, lo que hacemos es que tenemos una proposición, hay una actitud hacia esa proposición, esa actitud es de creencia, la expresamos a través del lenguaje, aseverándola o negándola. Entonces, me queda como con duda eso. Ahora sí, mi otra pregunta, yo ya le voy a tirar como, me voy a ir como más al lado epistémico. Insisto, yo entendí tu plática como si vamos a distinguir entre mentira y equivocación, tenemos que dar como condiciones necesarias y suficientes para que una aseveración cuente como una mentira. Y al principio dijiste, yo no quiero dar condiciones necesarias y suficientes, pero si dices que vas a dar una caracterización, a mí me parece muy extraño darla en términos, o sea, si no te vas a ir por la cuestión moral de cuáles son las implicaciones morales, me parece muy extraño una caracterización que no sea en términos de condiciones necesarias y suficientes. Entonces, suponiendo que lo que tú estás presentando se puede leer en términos de condiciones necesarias y suficientes, a mí me parece que tu criterio tu criterio epistémico es muy fuerte. Es decir, para que alguien mienta, esa persona tiene que saber que la proposición tiene, tiene un valor de verdad y que la mentira significa afirmar el otro estado de verdad. Entonces, qué sé yo, el otro valor de verdad. Entonces, qué sé yo te digo, yo creo que hoy es jueves y yo afirmo hoy es miércoles, entonces yo te quiero engañar, y entonces te digo hoy es miércoles para confundirte, pero parece que yo tengo que saber que de hecho hoy es jueves y no miércoles, ¿sí? Y que además eso tiene que ser verdadero. Entonces a mí me parece que primero tu criterio es muy fuerte porque como decía Cecilia, cuando tú pones el criterio epistémico en términos de Juanita sabe que lo que está diciendo es falso, ese criterio de saber qué te implica, como ya tú lo mencionaste, qué significa saber, que saber es tener una creencia verdadera, justificada, puedes guetierizar eso y si quieres podemos hablar de cómo se guetierizan estos casos que tú estás presentando para que veas que la intuición cambia y esa persona, dado que no sabe, no está mintiendo, pero tenemos la intuición de que miente. Entonces, eso, entonces, déjame, yo te presento como un caso que es como, que creo que más o menos tiene que ver con esto que estoy diciendo, y es, creo que tal vez lo que tú necesitas no es una condición epistémica en términos de saber qué, como en términos de conocimiento duro, sino que bastaría con que tú tuvieras simplemente una condición, qué sé yo, doxástica, que sigue siendo una condición epistémica, pero digamos que los criterios de exigencia o de justificación son menos, como dice Fanny, basta que el sujeto crea. Es independientemente de si eso objetivamente es verdadero o no, o si el sujeto sabe que eso es verdadero o no. Entonces, mira, yo pensaba en un caso así, como supongamos que Juan cree que la Tierra es plana, ¿sí? Entonces tiene la proposición que la Tierra es plana. Y entonces tiene además la intención de engañar a Ana
para que Ana no se vaya en su bicicleta y no salga, digamos, del barrio, no lo abandone. ¿Sí? Entonces él asevera, porque la mentira, y eso es una cosa que no está en tu primer caso, la mentira es un acto lingüístico. ¿Sí? Entonces, pues nada, es como un acto ilocucionario que tiene como consecuencias perlocucionarias, pero es un acto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Juan cree que la Tierra es plana y genuinamente él cree que la Tierra es plana. ¿Sí? Él tiene su estado doxástico, digamos que no es una creencia si nos ponemos estrictas con conocimiento, porque digamos que él no tiene buena justificación, porque su creencia no está garantizada, no está como autorizada, el término que quieras. Entonces Juan, para engañar a Ana, le dice, oye, no vayas en bici porque la Tierra no es plana, ¿sí? Pon todas las suposiciones de fondo que eso tiene, si no es plana, llega un momento en el que te vas a caer, te vas a ir al abismo, algo así. Y tú dices, Juan, para que esto cuente como una mentira, es decir, Juan asevera, la Tierra no es plana, ¿sí? Y entonces tienes la creencia de Juan es que la Tierra sí es plana, ¿sí? Entonces lo que él hace cuando miente es que falsea la creencia que tiene. Él sabe que es verdadera, doxásticamente, y la falsea, ¿sí? Entonces tú dices algo así como, bueno, pero es que uno no puede, para que uno mienta, lo que uno está diciendo debe ser falso. ¿Sí? Y tú dices, bueno, yo quiero excluir casos de suerte, pero entonces supongamos que en este caso resulta que la creencia de Juan, o sea, lo que Juan está diciendo que es como falso, realmente es verdadero. La Tierra no es plana. ¿Sí? Y entonces tú dirías, bueno, entonces Juan no está mintiendo. ¿Sí? O sea, de hecho, dado que lo que Juan está expresando no es mentira, no es falso, sino que es verdadero, porque de hecho la Tierra no es plana, entonces Juan no está mintiendo. Pero sin embargo, como que ves el caso general y te das cuenta de que Juan cree que la Tierra es plana, pero le dice a Ana, oye, la Tierra no es plana porque quiere engañarla. Parecería en ese caso que uno, no sé, o dime tú qué piensas, parecería uno que sí es un caso de mentira, porque sí está la intención de engañar, pero ni es verdadero fácticamente que la Tierra es plana. Juan de hecho no tiene que saber que de hecho la Tierra no es plana. O sea, basta con que él crea esto para que tenga la intención de mentir y entonces eso cuente como una mentira. Y aquí dejemos de lado el éxito epistémico, el éxito cognitivo en términos de una mentira es exitosa si solo si logra cambiar el estado mental del oyente, en este caso de Ana. Entonces, básicamente la pregunta es, este parece un escenario en el que lo que está diciendo Juan de hecho es verdadero, aunque él tenga la intención de decirlo como si fuera falso, porque tiene la intención de engañar. Y según tu análisis, dada la condición epistémica fuerte, en este caso, Juan no está engañando, Juan no está mintiendo. La primera pregunta es, ¿tú qué piensas de este caso? ¿Tú crees que Juan no está mintiendo, que Juan sí está mintiendo? Y si me dices que sí o que no, te voy a decir como un par de cosas acerca del caso. Bien, Fanny. Gracias. Pues tiene que ver con lo que estaba diciendo Erika. Pero en realidad yo lo que nada más te quería dejar ahí es que no sé qué lingüista, porque esto, bueno, lo leí hace 1000 años y no me acuerdo, pero que quizás te podría resultar valioso. Al observar las abejas, ya ves que las abejas tienen un sistema precisísimo para indicarle, hacen el baile del 8 o la danza del 8 enfrente de la colmena para indicarle a las otras abejas dónde está la fuente de alimento. Y les dicen muchas cosas, les dicen la velocidad del viento, les dicen la distancia, o sea, hay una cantidad de información que transmiten con el baile del 8 enfrente de la colmena, lo cual es increíble, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta era, que le hicieron este lingüista es, ¿eso es un lenguaje? Y él dijo, no. Pero ¿sabes por qué no? Porque no pueden mentir. Las abejas siempre transmiten la información fidedignamente, es decir, siempre dicen la verdad y no mienten.
Y entonces, si no saben mentir, y esto conecta con lo que decía Erika, la mentira es un acto lingüístico. Sí, pero en los seres humanos, en las abejas, la verdad es un acto lingüístico sin duda alguna, pero en los seres humanos no es solo un acto lingüístico. Como tú bien dices, es un acto también epistémico y es un acto además ético. Entonces, mi duda ahí es si lograste realmente no hacer saltos ontológicos, como diría Kant, y andar ¿no? trayendo de la harina de otro costal a esta, si lograste eso. Creo que es ahí también donde tienes que hilar quizás más fino, no sé, pero bueno, me parecía interesante dejarte esa anécdota porque quizás podrías retomarla y serviría para tu argumentación. Bien, gracias a las dos. Creo que sí, el compromiso con estos criterios que son fuertes. Ahí está un atolladero actualmente entre quienes sí suponen, a ver, no, antes de eso. En la definición actual de la mentira, el debate sigue abierto. Justamente el debate es estipular cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para mentir. Entre las condiciones que se están analizando es el criterio de falsedad, el criterio de aseveración, el criterio de la necesidad de un receptor, de un address, también el criterio de intencionalidad de engaño. Y pues ya saben, están los bandos, en cada uno de estos, los bandos donde consideran que si estas son condiciones necesarias o suficientes. Ya que carecemos en el debate contemporáneo de la mentira de una definición, de un consenso, y que siguen siendo aspectos que hasta el día de hoy se están cuestionando. Por eso yo al inicio lo estipulaba como que no me iba a comprometer, sin embargo, evidentemente cuando uno va desarrollando el texto, pues se van a presentar esos compromisos. Que puedo decir que hasta ahora han sido los que más me han convencido. Es posible también que termine por cambiarlos hasta ahí. Y por eso cuando Erika lo comentábamos un poquito antes de la reunión de hoy, ¿qué pasa cuando uno asume estos compromisos tan fuertes, tan radicales? Ciertamente esta fuerza deja fuera estos casos que son reales. Me gusta el que terminaste planteando porque creo que justamente enmarca esos límites. Yo buscaba también modelar ejemplos que no sonaran tan artificiales. A veces algunos ejemplos suenan muy radicales o demasiado hechos a esas medidas que buscan las teorías. No es que haya nada malo en ellos, sino que personalmente considero que algunos pueden considerarse así, casos poco realistas, poco cotidianos. Y yo buscaba que sí reflejaran algún hecho con el que nos sintiéramos identificados. Ahorita el que comenta Erika sobre la Tierra plana y la Luna, o sea, eso me parece muy cercano y que realmente creo que nos ha tocado este tipo de charlas con alguien y en algún momento de la vida ya nos pasó algo similar. Eso me parece muy bueno de este caso, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese justamente va a ser el que exprese ese límite. Por otro lado, y ahora a esa pregunta que decía Erika muy puntual, creo la pregunta era, ¿va a ser un criterio doxástico o un criterio fuerte? Pues ahorita, y gracias a todo este diálogo de todas las que han contribuido, voy a decir que no tengo esa respuesta, tengo que revisarla. Mentiría si dijera que ya sé qué es.
pero digo, para eso estamos aquí, ¿no? Y esto lo voy a enlazar también con lo que comenta Fanny y también con lo que comentaba Cecilia. A pesar de que sí se han revisado los casos que hacen esta extensión, ¿no? De qué pasa en el ámbito del mundo natural. ¿Eso es mentira? ¿Es engaño? A lo más que han llegado los teóricos es a decir que es una especie de engaño. Por ejemplo, el camuflaje, ¿no? Obviamente no se puede decir que sea un engaño porque carece de todas estas circunstancias que lo leemos ya como parte de nuestras circunstancias humanas, ¿no? Entonces, hay un artículo en el 60, en los años 60, donde el artículo tenía el título, no, se los voy a poner ahí después. El punto era que la máquina perfecta, el robot perfecto se iba a lograr hasta que consiguiéramos lograr que ese robot o esa máquina mintiera, ¿no? Ya no ponemos a los animales, ahora pusieron este reto. La prueba de que estamos frente a este desarrollo último de la tecnología va a ser cuando este autómata logre mentir eficazmente. Entonces, estos ejemplos me parece que son interesantes porque justamente marcan ese límite. Y si el mentir es una expresión lingüística eminentemente humana con estas características que sirven a estos propósitos, eh, lo que a mí me ha dejado toda esta investigación es que la desatención de este concepto justamente nos ha dejado con muchos enredos, confusiones, y que no solamente nos vamos a contentar con decir que es un tema interesante o es un tema útil. O sea, tenemos que ensuciarnos las manos y dar una respuesta a estas preguntas, que justamente es lo que está ocurriendo. Hay muchos investigadores allá afuera que lo están tratando, lo están ideando, y por eso seguramente muchas de mis propuestas van a estar equivocadas. Y lo asumo, está bien, de eso se trata. No voy a, tampoco, esto se trata de decir que vengo a dar la respuesta, o sea, desde el inicio es como, es un ofrecimiento al colectivo y podemos construir. Tengo algunas cosas que me quedan claras desde antes, otras que voy a modificar a raíz de esto. Sobre todo esta parte de que este componente epistémico de la mentira está ahí presente. Y que si bien parece muy razonable justo la limitación que expone Erika, dice, puede ser que nos podamos tener un terreno más seguro, más explicativo, más consistente si lo dejamos en un criterio doxástico. Creo que esa es una de las conclusiones que se pueden explorar y que sí nos pueden llevar a un terreno más firme. Y bueno, para ir cerrando todo esto, otras de las conclusiones a las que más o menos tengo claridad es que lingüísticamente es una práctica colectiva que la aprendimos, que no se puede hablar de mentir en todos los contextos. O sea, yo no pienso que el arte sea una mentira o que la literatura sea mentira. De hecho, es irrelevante hablar de mentira en el arte o de verdad o de falsedad. No son sus criterios. Cuando estamos también en un chiste, no es que un chiste sea tampoco la expresión de la verdad o la mentira. Es un juego, es una gracia, es un divertimento. Sin embargo, hay contextos dialógicos en los que hablar de mentira es relevante. Uno de esos contextos es el contexto donde se esté asegurando de una pertinencia de la verdad o que nuestras expresiones sean veraces, es en las comunidades epistémicas o académicas. Ahí es muy relevante tener ese tipo de comunicaciones.
Y también es muy relevante el concepto de mentira cuando estamos analizando algunas implicaciones morales. En fin, que creo que en parte es eso, que la mentira es una estrategia de lenguaje que entre las múltiples dimensiones con las que se entretoca se entrelaza con estas tres, y que ese es nuestro reto contemporáneo, que si vamos a hablar de la mentira, pues entre otras cosas, pueden ser estos tres factores a los que tengamos que analizar. Y diría eso. Muchas gracias. Gracias. Erika, ¿quieres comentar? Ya estamos ahora sí por finalizar. Ok. Sí, solo una cosa chiquita, no me tienes que responder nada, es cuando te estaba proponiendo este caso, es porque cuando tú avances en tu artículo, va a surgir esto. Tú vas a necesitar el criterio epistémico. A huevo lo vas a necesitar. Entonces, si tienes el criterio fuerte, te van a decir, pues que es muy difícil que tengamos creencias verdaderas o que yo sepa que P, porque creencia verdadera, justificada, ta, ta, ta. Sí, y entonces ten mucho cuidado también de intentar suavizarlo y bajarte al doxástico, porque si te bajas al doxástico, el doxástico termina siendo demasiado débil. Y entonces es tan débil que yo te voy a mentir con verdades, solo por el hecho de que yo lo creo. ¿Sí? Yo creo firmemente que hay una fuerza extraña en la mitad de la tierra que es la que nos hace. Sí, yo lo creo firmemente, tengo la intención de engañarte con eso, pero resulta que eso es verdadero. Entonces basta con que yo lo crea. Entonces tienes que pensar, o sea, a mí me parece que si tú quieres distinguir mentira de equivocación, sí o sí vas a necesitar un criterio epistémico, pero ten mucho cuidado que no sea tan fuerte como el de conocimiento, como que el sujeto tenga que saber que la proposición es verdadera, pero que tampoco sea tan laxo como uno doxástico, porque terminarías aceptando que uno o miente con verdades o incluso que sí, eso, ya, solo eso, como ten cuidado con esos dos, ¿va? Ok, bien, vamos a concluir. Está muy interesante. O sea, se nos hizo ya las 6 de la tarde y si tuviéramos tiempo nos quedábamos más, Melanie, porque es un tema súper interesantísimo. A mí se me vino a la mente la comunicación, se me vino a la mente hasta la consultoría filosófica, se me vino a la mente cómo podía yo relacionar todo ese tema que estás tú abordando, ¿sí? Pero bueno, el tiempo se terminó. Le agradecemos a Ceci. ¿Quieres decir algo por último, Ceci? ¿No? Ok, bien. Bien, o tú, Melanie, ¿quieres también concluir? Si no, para ya. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Rápidamente, de verdad, agradecerles a todas. Tienen ahí mi correo. Este tema da para mucho y qué bueno contar con su presencia, sus comentarios y su atención. Gracias. Así es. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión, el próximo jueves 11 de mayo. Síganos y los estamos aquí esperando. Muchísimas gracias a todos y gracias, Melanie, gracias, Cecilia, y gracias a todos los que están aquí en la plataforma de Zoom, a todas ustedes y también a los que nos escuchan por las redes sociales. Gracias. Listo, gracias. Brian, Antonio. Listo. Listo, Gracias ok. a ustedes también. Gracias, Gracias. hasta luego. Que estén muy Gracias, Hasta Ceci, luego. bien. hasta luego. Mucho gusto. Igualmente. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ok, bien, terminamos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. No puedo salir ahora. Ah, ya.